De acuerdo con las guías de la Organización Mundial de la Salud, son 10 las actividades a realizar durante la investigación o el estudio de un brote. Primero, debemos confirmar que se trate o no de un brote. Este es el paso fundamental en la investigación. Las actividades básicas de la vigilancia epidemiológica que nos ayudan en su confirmación son las siguientes. El análisis periódico y oportuno de los datos de la vigilancia convencional. Los reportes de casos de enfermedades de notificación obligatoria. Y la notificación directa por proveedores de salud, pacientes y miembros de la comunidad. Para confirmar un brote, lo primero que debe hacerse es verificar el diagnóstico, con el fin de asegurarnos de que el evento sea identificado correctamente. Para esto, es necesario revisar el historial clínico y los resultados de laboratorio de los casos notificados. Esto también permitirá caracterizar el cuadro clínico, a partir de la frecuencia de los signos y síntomas de la enfermedad, y los estudios que posiblemente se necesitarán para la confirmación de futuros casos. En segundo lugar, debemos comparar la incidencia, para establecer si la ocurrencia observada de la enfermedad es superior a la esperada, apoyados principalmente de la construcción de canales endémicos, a partir de las estadísticas históricas. Todas estas actividades nos ayudarán a definir si nuestro conglomerado se trata en realidad del inicio de un brote. Existen diversas situaciones que pueden dificultar la identificación de un brote. Los cambios en la definición de caso, que ocurre principalmente en enfermedades emergentes, en las que se desconoce la historia natural de la enfermedad. Cuando existen cambios en el comportamiento de búsqueda de atención por parte de la población. Las prácticas de solicitud de exámenes de proveedores de salud. Las características de las pruebas diagnósticas y procedimientos utilizados por los laboratorios, determinado principalmente por su sensibilidad y especificidad. La prevalencia de condiciones propias del huésped que determinen la manifestación de la enfermedad. Y la dinámica poblacional, principalmente debida a la movilidad. El siguiente paso en la investigación del brote es organizar el trabajo de campo. El equipo local deberá estar previamente organizado, capacitado y listo para responder a una alerta epidemiológica. Establecerán cómo se realizará la investigación, considerando 3 aspectos importantes. Primero, la comunicación y coordinación. La investigación de un brote requiere de un equipo multidisciplinario. La disponibilidad de recursos y personal capacitado será un factor determinante para lograr una investigación exitosa. Debe existir una comunicación y colaboración efectiva, no solo entre ellos, sino también con las autoridades de todos los niveles e instituciones, así como los medios de comunicación, para lograr su participación activa y efectiva. Dentro de la logística y gestión, debe existir una coordinación de campo que asegure la disponibilidad de los recursos humanos, equipos de laboratorio, comunicación, y para el registro de información y todos los insumos necesarios para realizar la investigación. El equipo deberá integrarse por las personas idóneas, distribuyendo y supervisando adecuadamente las actividades. Finalmente, consideraremos los aspectos técnicos. Debemos contar con la información técnica indispensable. Los datos de notificación de casos y características sociodemográficas, así como la información clínica y de laboratorio relevante. Es importante contar con mapas y cartografía, que nos permita caracterizar la distribución geográfica de los casos. Contar con cuestionarios y manuales de procedimientos oficiales. Y contar con asesoría estadística y epidemiológica durante toda la investigación. Recordemos que en el marco del Reglamento Sanitario Internacional, los Estados parte están comprometidos a contar con un equipo de alerta y respuesta ante epidemias. Y también, podrá establecer contacto con la Organización Mundial de la Salud, a través del Centro Nacional de Enlace, para informar y solicitar asesoría. Posteriormente, estableceremos la definición operacional de caso. La definición de caso se refiere a la estandarización de criterios que deben cumplirse para confirmar un caso de una enfermedad determinada, basados en criterios clínicos, de laboratorio y epidemiológicos. En su fase inicial, la definición de caso tiene una alta sensibilidad. Es decir, tiene una alta capacidad para detectar como positivos a todos los que estén enfermos. Esto con el fin de detectar todos los casos posibles en la población. En la fase avanzada del brote, nuestro objetivo es que la investigación se concentre en los casos que tengan mayor probabilidad de estar verdaderamente asociados con el brote. Por lo que nuestra definición de caso deberá ser muy específica. Es decir, con alta capacidad de detectar como negativos a todos aquellos que no estén enfermos. Esta definición puede ser diferente a la que se utiliza en la vigilancia convencional, y está sujeta a posibles modificaciones de acuerdo con la evolución del brote.
Existen diferentes factores que determinarán el grado de sensibilidad y especificidad que tendrá nuestra definición operacional. La razón usual entre casos clínicos aparentes e inaparentes, determinado por la patogenicidad del agente. La presencia de signos y síntomas característicos de la enfermedad. La disponibilidad de herramientas confiables para la confirmación de los casos. El acceso a los servicios de salud de los pacientes, principalmente de la población con mayor riesgo. La reproducibilidad de la definición de caso en diferentes poblaciones. Y si existe la necesidad de investigar a todos los casos reportados en la fase inicial del estudio, o solamente a los que fueron notificados, atendidos u hospitalizados. La norma 017 para la vigilancia epidemiológica establece la operacionalización de la definición de caso de la siguiente manera. El caso sospechoso es aquel individuo susceptible que presenta algunos signos o síntomas compatibles con la enfermedad o evento bajo vigilancia. Un caso probable es la persona que presenta signos o síntomas sugerentes de la enfermedad bajo vigilancia. Y el caso confirmado, que puede definirse de tres maneras. Primero, el caso cuyo diagnóstico se corrobora por medio de estudios auxiliares. Segundo, el caso que no requiere de estudios, pero presenta signos o síntomas patognomónicos de la enfermedad. Y el caso que presenta evidencia de asociación epidemiológica con algún caso confirmado por laboratorio. En este ejemplo, mostramos la definición operacional de caso de diarrea por rotavirus. Analiza la diferencia de las especificaciones de cada una de las definiciones. Cada una parte del cumplimiento de la definición de caso sospechoso, una definición con alta sensibilidad. Posteriormente, se agregan otras características, que hacen que las definiciones sean cada vez más específicas. El cuarto paso dentro de la investigación de un brote es la búsqueda activa de casos. Es aquí donde pasamos de la vigilancia pasiva o convencional a la vigilancia activa, en donde se aumentará la frecuencia de la notificación de casos, la cual deberá ser inmediata. Aquí emplearemos la definición de casos de manera sistemática y uniforme, para la búsqueda de casos adicionales y la determinación de la magnitud real del brote. Es importante identificar la asociación con algún evento social, recabar información sobre los contactos de los casos, y registrar la fecha de la investigación. La siguiente actividad es la caracterización del brote en tiempo, lugar y persona. La duración del brote dependerá de la velocidad con la que se transmite la enfermedad, el tamaño de la población susceptible, la intensidad de la exposición, el periodo de incubación del agente, y la efectividad de las acciones de control implementadas. La herramienta que nos ayudará a caracterizar el brote en el tiempo es la curva epidémica. A partir de esta se puede establecer la duración del brote. Se puede identificar el tipo de fuente, y permite estimar el periodo probable de exposición. La construcción de nuestra curva epidémica y la recolección de la información de los casos nos ayudarán a determinar la fuente de infección, que puede ser común o propagada. La fuente común se caracteriza porque varias personas son expuestas simultáneamente a la misma fuente. Dentro de las fuentes comunes se encuentra la fuente puntual o explosiva, que se caracteriza por un periodo de tiempo limitado, y la transmisión de persona a persona es mínima o nula. Generalmente se relaciona a eventos específicos. Por ejemplo, un brote de diarrea asociada al consumo de un alimento contaminado en un evento social. El tiempo del punto máximo de la curva es similar al periodo de incubación de la enfermedad, y la aparición de los casos se encuentra dentro del rango de este. Dentro de las fuentes comunes, se encuentran también las denominadas fuentes continuas, en las que la duración de la exposición es prolongada, puede ser intermitente, y los casos aumentan gradualmente. Luego, se encuentra la fuente propagada, que es típica de las epidemias lentas o por diseminación. En este caso, existe una transmisión de persona a persona. Su duración puede ser mayor que las de fuente común, y puede haber múltiples olas progresivamente más altas. A partir de la caracterización del tiempo, también podemos establecer patrones en las tendencias de la ocurrencia de casos. Uno de ellos es la tendencia secular, en la que la ocurrencia de casos varía por largos periodos de tiempos. El patrón es gradual y consistente de las variaciones de la serie, que se consideran consecuencias de factores sociales, epidemiológicos y demográficos, presentes en una población a lo largo del tiempo, y que afectan el crecimiento o la reducción de la ocurrencia de la enfermedad. Tal es el caso de las enfermedades crónicas. El conocimiento de este patrón permite predecir dónde se requieren los recursos. Otro patrón de tendencia es el cíclico, en el cual la variación es regular en periodos mayores a un año, como es el caso del dengue. A diferencia del patrón secular, la tendencia cíclica ayudará a definir cuándo será más eficaz la implementación de acciones en salud.
Similar al patrón cíclico, en la tendencia estacional, la ocurrencia de la enfermedad varía de manera regular en el tiempo, y por lo general, corresponde a las estaciones del año, como sucede con la influenza. Aquí, las fluctuaciones se clasifican típicamente por trimestre, mes o semanas. El movimiento se completa dentro de la duración de un año y se repite año tras año. Al evaluar el tiempo en un brote, podemos definir al caso índice, que corresponde al primer caso notificado. El caso primario es el que inicia la secuencia de los casos posteriores, es decir, el primero que ocurre en orden cronológico. Finalmente, el caso secundario, que surge a partir del caso primario. Por el periodo de incubación, puede atribuirse a la transmisión a partir del caso primario. ¿Qué sucede si no conocemos el periodo de incubación? Este podemos estimarlo a partir de la mediana de tiempo entre la exposición y la aparición de la enfermedad en cada uno de los casos investigados. Por otro lado, si sabemos cuál es el periodo de incubación de la enfermedad, podemos calcular la fecha probable de exposición a partir de dos métodos, el de promedio y el de máximos y mínimos. A la vez, estimar el periodo de exposición nos permitirá identificar el tipo de fuente. En el método del promedio, se utiliza la media del periodo de incubación. Para estimar el periodo de incubación, podemos partir del pico máximo del brote, o de la mediana de la aparición de los casos. En este ejemplo, la mediana del día de aparición fue el 9 de marzo. A esta fecha le restaremos el periodo de incubación medio, que corresponde 10 días. Así estimamos que la fecha más probable de exposición fue el 28 de febrero. Si partimos del pico máximo del brote, que fue el 10 de marzo, la fecha de exposición estimada sería el 1 de marzo. Si observamos, no es mucha la diferencia entre ambas modalidades. El otro método se basa en los periodos de incubación, máximo y mínimo. Aquí, el periodo de incubación mínimo se resta de la fecha de ocurrencia del primer caso del brote. En este ejemplo, el primer caso se presentó el día 21, al cual le restamos los 14 días que corresponden al periodo mínimo de incubación. Luego, restaremos el periodo de incubación máximo de la fecha de ocurrencia del último caso. En nuestra curva, el último caso se presentó el día 29, al cual le restamos los 21 días del periodo máximo. La diferencia entre ambas mediciones representa el periodo probable de exposición al agente causal. En este ejemplo, el periodo probable de exposición se ubicaría entre los días 7 y 9. Posteriormente, caracterizaremos nuestro brote en el contexto del lugar. Aquí identificaremos la distribución geográfica o espacial de los casos, que nos ayudará a determinar la etiología, exposición y propagación de la enfermedad. Describiremos la localidad, residencia o trabajo. La posición con respecto a elementos geográficos como ríos, fábricas o campos de cultivo, que pudieran ser sugestivas de una fuente común. Y la distancia a los servicios de salud. Es muy importante que analicemos la interacción tiempo-lugar. Describir la distribución geográfica de nuestro brote nos provee información sobre la extensión. Puede mostrar agrupaciones o patrones de propagación importantes para determinar el agente causal. También, podemos ilustrar la ubicación de la residencia de los casos, donde trabaja, o cómo pudieron ser expuestos, usando mapas o croquis. En el mapa de una comunidad, podemos ubicar las casas de los enfermos, abastecimientos de agua u otras asociaciones, que puedan orientarnos en la identificación de la fuente de exposición. Tomemos como ejemplo el mapa de una investigación de brote de influenza aviar en aves, dentro de una villa rural en Indonesia. En este mapa, los investigadores identificaron, en orden cronológico, la vivienda de los casos. Al recabar la información, encontraron que los residentes de la casa 1 y de los hogares de la segunda villa trabajaban en la misma granja, e introdujeron el virus a la comunidad a través de la ropa y el calzado contaminados. Otra utilidad de la caracterización del lugar es determinar si la enfermedad fue transmitida de persona a persona o de animales a humanos. En el caso de la transmisión entre personas, es más probable que suceda en las ciudades, debido a la alta concentración de la población. Mientras que la incidencia de enfermedades transmitidas de animales a humanos se presenta con mayor frecuencia en el sector rural y las zonas suburbanas. Cabe destacar que estas pueden propagarse a las zonas urbanas, por la movilidad de la población. Al caracterizar el brote por persona, describiremos la distribución de los casos según las características relevantes de los individuos afectados, como son la edad, el sexo, las comorbilidades, entre otros. También, podemos evaluar la distribución de los casos en el contexto de las exposiciones, a partir de la ocupación, recreación o el uso de sustancias. Podemos clasificar a las personas en diferentes categorías, según el tipo de características. Las inherentes, es decir,
que no pueden modificarse, como la edad, el sexo y la raza. Las adquiridas, como el estado civil y la inmunidad. Las actividades que realizan, ya sean laborales, recreativas y consumo de sustancias. Y otros determinantes sociales, como el nivel socioeconómico y el acceso a servicios de salud. El siguiente paso en el estudio de brote es la generación de hipótesis que nos permitirá definir las medidas de control inmediato que se implementarán. Una hipótesis es la suposición a la que se llega mediante la observación o la reflexión, que conduce a una predicción refutable. Es una conjetura que se presenta en forma tal, que permite ser probada o refutada. Nuestra hipótesis se puede basar en el agente, o en la fuente de exposición, que sospechamos sea la causa del brote. Para desarrollarla, usaremos información de dos fuentes. La información médica general, que nos ayudará a definir cuál es el agente que lo causa. Y también, nos apoyaremos de la información epidemiológica, que determinará el cuándo, dónde, y quién presenta la enfermedad. El desarrollo de la hipótesis partirá de lo que ya se sabe de la enfermedad, en caso de ser un agente conocido. Cuando no sea así, analizaremos la analogía con otras enfermedades de etiología conocida, así como los hallazgos de la investigación del brote. Para construir nuestra hipótesis, nos basaremos en la definición de los sujetos de estudio, de acuerdo con la descripción del evento en tiempo, lugar y persona, que realizamos previamente. Posteriormente, a partir de la epidemiología analítica, identificaremos los factores determinantes. Para esto, usaremos el efecto o resultado identificado, es decir, la enfermedad o evento, que será nuestra variable dependiente. Es aquí donde entra la definición operacional de la enfermedad. Los factores o exposiciones de riesgo identificados, que serán nuestra variable dependiente. Finalmente, identificaremos el elemento lógico, que corresponde a nuestra hipótesis causal. Una vez que se determina el agente causal, la fuente de exposición y el mecanismo de transmisión, debemos implementar las medidas de control lo más pronto posible. Si ya existen medidas conocidas, podemos aplicarlas, incluso antes de iniciar la investigación del brote. Cuando se trata de una fuente de exposición común, podemos realizar medidas de remoción, resguardo, supresión, eliminación o corrección de la fuente. En el caso de transmisión entre personas, aplicamos las medidas de control sobre los casos, que representan nuestra fuente de infección, para evitar la propagación de la enfermedad. Por otro lado, aplicamos medidas de prevención en los contactos y grupos con mayor riesgo de enfermar. Podemos desarrollar e implementar medidas de control dirigidas a la fuente y el tipo de exposición, así como el modo de transmisión. Para esto, podemos basarnos en la cadena de transmisión de la enfermedad, y así definir medidas de control para cada uno de los componentes, siempre y cuando se conozca el agente causal. Para evaluar las hipótesis, nos apoyaremos de métodos epidemiológicos descriptivos y analíticos. El uso de métodos de análisis exploratorio tiene las siguientes ventajas. Nos permite obtener información más detallada de los casos. También, identificar individuos sanos o controles cercanos a los casos, para comparar las características o factores que podrían determinar que se desarrolle la enfermedad. Proveen beneficios inmediatos y concretos a la comunidad y las autoridades, para la contención del evento. Y a partir de aquí, capacitar a los equipos locales de salud, para participar en la contención del evento. Una vez corroborada nuestra hipótesis, diseñaremos e implementaremos medidas de control específicas. Estas medidas deberán describirse en un informe técnico inicial, que incluirá las acciones de prevención y control más efectivas para la remoción, resguardo, supresión, eliminación o corrección de las fuentes y factores de riesgo. Cuando se trata de un agente de alta patogenicidad o virulencia, las acciones se dirigirán principalmente a la fuente de infección. Esto incluye el aislamiento y tratamiento de las personas enfermas, y la protección de la población susceptible a través de la inmunización o profilaxis. Posterior a la implementación de medidas de prevención y control, es imperante evaluarlas. Para esto, debemos realizar un monitoreo continuo del brote, antes y después de aplicar las medidas. Observaremos siempre las características epidemiológicas relevantes, en tiempo, lugar y persona. A partir de los cambios en las características clínicas y epidemiológicas identificados, podemos evaluar la efectividad de las acciones. Para esto, comparamos la frecuencia de los casos, antes y después de la intervención. Finalmente, elaboraremos un informe técnico, en el que se describen todas las actividades realizadas durante la investigación del brote, los hallazgos y los resultados. Incluiremos las recomendaciones para la prevención y control dirigidas a las autoridades de salud, autoridades civiles y a la población general. Es importante realizar la divulgación de los mismos, a través de diferentes medios de comunicación. Este es el final de la segunda parte de la lección.
Revisa el último video para conocer algunas de las técnicas de análisis de información de los estudios de brote.